Santa Ah, ya. O sea, bueno, hay que hacer de nuevo la faramaya. Sí, bueno, le damos bienvenida al ministro de Hacienda, al director de presupuesto, los asesores, senador Kuchel, gracias por estar acá, senador García. Ministro, estamos reunidos para conocer el informe de finanzas públicas. Lo dejamos con la palabra. Muy bien, gracias, presidente. Este informe de finanzas públicas cumple ya creo que 22 años de existencia. Ya superó la mayoría de edad, la adolescencia, y es un informe a través del cual, especialmente desde hace ya unos 4 años atrás, se viene presentando trimestralmente y permite tener una visión actualizada de las finanzas públicas, el avance del presupuesto, las proyecciones fiscales y ir actualizando también las proyecciones fiscales de mediano plazo. Entonces, yo quiero hacer como una introducción destacando algunos de los mensajes importantes del informe y después le voy a dejar la palabra a la directora de presupuesto para que los ponga en detalle. Este informe de finanzas públicas contiene, en primer lugar, la actualización y las cifras definitivas para el 2022, con datos definitivos de ejecución presupuestaria y, por supuesto, las cuentas nacionales ya revisadas también para el año 2022 para todo lo que son los indicadores que se expresan con porcentaje del producto. Por otro lado, incluye también una actualización de las proyecciones para el 2023. Incluye un tema metodológico muy importante que es el tratamiento de los ingresos provenientes del litio dentro del cálculo del balance estructural. Incluye la proyección financiera a mediano plazo y también antecedentes sobre el avance en el cumplimiento del protocolo presupuestario que suscribimos todos, ¿cierto?, con el despacho de la Ley de Presupuesto del 2023. Así que es un informe que tiene harta información. Primero, lo que respecta al cierre oficial del 2022, lo que vemos es que, ¿cierto?, este es un informe que ratifica las cifras que habíamos anticipado, es decir, una caída del gasto público de 23%, un aumento de los ingresos fiscales bastante significativo, fundamentalmente en los ingresos provenientes del litio, en particular un crecimiento de 6,2% en el total de ingresos fiscales, y junto con esto, en el balance para el año, un superávit fiscal de 1,1% del producto y un superávit estructural de 0,2% del producto, ¿no? Junto con eso, una tendencia a la estabilización de la deuda pública. Entonces, esto lo que muestra es que el año 2022, por un lado, se vio favorecido por algunos factores, como fue el aumento de los ingresos del litio, pero eso no impidió que al mismo tiempo se hiciera un ajuste fiscal importante, y con eso, es cierto, Chile tuvo una consolidación fiscal que es de las mayores que se produjo en el mundo durante el año pasado, y puso término o marcó cierto, una diferencia respecto de 10 años continuados de déficit fiscales totales, 15 años de déficit estructurales, 15 años de aumento sostenido de la deuda pública, ¿no? Entonces, creo que es un logro bien importante. Aprovechamos de agradecerle a los parlamentarios que nos ayudaron en muchas decisiones en el curso del año, en las cuales se entendió, ¿cierto?, la importancia de la consolidación fiscal. Esta consolidación fiscal es aún más relevante si consideramos que el año 2022 partió con una medida que no tenía financiamiento, como fue el aumento de la pensión garantizada universal, que se aprobó en enero de ese año. Se establecieron ciertas fuentes de financiamiento, se acordaron como parte del proceso legislativo, pero todas ellas recaudaban a contar de 2023.
por lo tanto hubo que absorber, ¿cierto?, ese costo de la pensión garantizada universal superior a $1.000 millones dentro de este marco de gastos que al mismo tiempo se contrajo un 23%. Así que eso creo que resalta aún más el esfuerzo que se hizo durante el año 2022. Respecto al 2023, ¿cierto? Tenemos, bueno, por supuesto, una ley de presupuesto aprobada. Cuando se preparó esa ley de presupuesto, como es habitual, se hizo sobre la base de un cierto escenario macroeconómico que ha tenido algunas modificaciones posteriores importantes, entre las cuales destaca en particular la proyección de crecimiento del producto. Cuando se preparó el presupuesto para el 2023 se esperaba una caída del producto en el 2023 de 0,5%. Posteriormente, cuando en el informe de finanzas públicas del cuarto trimestre, se estimó una caída algo mayor de 0,7% del producto. En este momento, en este informe, sobre la base de las cifras efectivas del 2022 para las cuentas nacionales y actualizando el escenario macroeconómico, se proyecta un crecimiento del producto de 0,3%. Entonces pasamos de cifras negativas a cifras positivas, por supuesto levemente positivas. No hay, ¿cierto?, un cambio radical, pero sí es bueno comenzar a ver cifras positivas en actividad que reflejan lo que debería ser la trayectoria de la actividad en el curso del año. Estas cifras positivas podemos validarlas, ¿cierto?, mirando los datos que tenemos ya del primer trimestre para la actividad económica, donde ¿cierto?, para el primer trimestre del año, con los IMASEC que tenemos de enero, febrero y marzo, eso ya apunta a un crecimiento de la actividad de 1% respecto del trimestre inmediatamente anterior. Eso para el PIB total. Y para el PIB no minero de 1,6% respecto al trimestre anterior. Y por lo tanto, si solamente se mantuviera ese nivel de actividad constante, si no creciera nada en el resto del año, ya se validaría una cifra como esta de crecimiento del 0,3% para el año en su conjunto. Por supuesto, esperamos que en el año, más allá de que a lo mejor el segundo trimestre es algo más débil, pero esperamos que especialmente en la segunda mitad del año haya un crecimiento más robusto, y en la medida que eso ocurra podríamos tener un escenario un poco más favorable aún que lo que tenemos acá. Ahora, ese crecimiento de la actividad es consistente con una caída de la demanda interna. Hay que acordarse que demanda interna, es cierto, el PIB no es lo mismo que la demanda interna, pero lo que importa para efectos de la inflación es la demanda interna. Para la demanda interna estimamos una caída de 3,5% del producto, y eso a la vez es consistente con una inflación que en el promedio del año estaría en 7,9%. Esto, por supuesto, es distinto de lo que se proyecta para fines de año, más cercano al 5%, entre 4 y 5%, porque, ¿cierto?, en el promedio todavía tomamos cifras de inflación que son relativamente altas durante los primeros meses del año. Otros parámetros que se actualizan: hay un ajuste a la baja importante del tipo de cambio, siguiendo lo que se ha ido evidenciando en los mercados, y en particular considerando que la caída del tipo de cambio que hemos tenido es una caída más permanente. Durante algunos meses se especuló, si acaso, ¿cierto?, cuando empezamos a ver el dólar en 800 pesos, se especuló si iba a ser algo transitorio. En realidad eso ya se ha prolongado durante varios meses, ha aguantado muchos cambios en el entorno económico, en el entorno global, en el precio del cobre, y el tipo de cambio sigue manteniéndose en torno a los 800 pesos en los últimos meses. Se proyecta también un precio del cobre algo más alto, y con eso entonces se hace la actualización de la proyección de ingresos para este año. Ahora, en la proyección de ingresos, para este año vamos a tener una caída de ingresos respecto del año anterior, fundamentalmente concentrada en los ingresos provenientes del litio, porque el año pasado fue demasiado excepcional.
Y también, por supuesto, vamos a tener un resultado más negativo de la operación renta, porque como siempre, ¿cierto?, la operación renta refleja lo que ocurrió en el año anterior, y así como la operación renta del 2022 fue muy positiva, porque el 2021 fue un año de expansión muy fuerte de la demanda interna, ¿cierto? El ajuste de la demanda interna durante el 2022 va a redundar en una operación renta más negativa en el 2023. Entonces, con eso, más los gastos que están contemplados en el presupuesto, ¿cierto? Vamos a terminar, proyectamos para el término del 2023 un balance efectivo de menos 1,6% y un balance cíclicamente ajustado de menos 1,9%. Estas cifras son menores, digamos, son déficits menores a los que se proyectaron para el presupuesto. En el presupuesto se estimó que íbamos a tener un déficit efectivo de 2,7% del producto y que íbamos a tener un balance cíclicamente ajustado, un déficit cíclicamente ajustado de 2,1% del producto. Ahora ambas cifras son menores, son menos negativas, menos 1,6, menos 1,9. Por otro lado, dado el cierre que tuvimos de la ejecución presupuestaria del 2022, también eso lleva a actualizar las proyecciones de crecimiento del gasto público, más la actualización también del IPC, y eso deriva en un crecimiento del gasto durante este año de 0,6%. El nivel es el mismo, el nivel nominal es el mismo, pero con la diferencia de IPC y con la diferencia de la base de comparación, en lugar del 2,4% que teníamos cuando se preparó el presupuesto, va a ser de 0,6% de crecimiento real. Solo para entender. Pero y eso, ministro, disculpe, ¿cómo impactaría en la inversión pública? Porque uno tiene las dos caras, uno lo podría ver positivo, lo puede ver negativo, digamos. La inversión pública va a ser la misma que teníamos presupuestada. De hecho, en términos de crecimiento, la inversión pública no debería tener un cambio muy grande porque la ejecución del año pasado fue un poco más baja. Pero, repito, los niveles de gasto van a ser los mismos. Lo que cambia es la base de comparación, la base de comparación del 2022. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Buenos días, directora, sus asesores. Ministro, muy breve para no... a mí me llama un poco la atención. Ustedes están pensando en un PIB minero que va a crecer 4,9 este año. Si leo bien las cifras, ¿verdad? De crecer. De crecer, no. No, 4,9, sí, va a bajar respecto a la proyección. Va a bajar respecto a la proyección que había, pero sería positivo en 4,9. ¿Y por qué me llama la atención? Porque yo entiendo que el 2022 el PIB minero cayó 4,1. Entonces vamos a crecer porque tenemos una base menor. Si mal no recuerdo, el PIB minero en marzo cayó 8,1, en una cosa que nos sorprendió bastante a todos. Aún a pesar de eso, ¿está proyectando un crecimiento del PIB minero del 4,9? Así es, eso se explica fundamentalmente por dos razones. Una, cierto, es que el año pasado fue muy bajo, particularmente del lado de Codelco. Hay algunas, eso no va a cambiar radicalmente en el caso de Codelco, pero la base de comparación se vuelve más baja. Y por otro lado, tenemos algunos proyectos que empiezan su operación este año, en particular Quebrada Blanca 2. Ya empezó, creo que el mes pasado, me parece que empezó su operación, así que eso ya involucra un aumento de la producción. ¿Tiene fe usted, ministro, de que el PIB minero va a remontar? O sea, no es un tema de fe, es tratar de recoger la información que hay. ¿Cierto? La principal fuente de información acá es Cochilco. Tiene menos fe que Coloma, porque es más base empírica, ¿no? Requiere menos fe. Requiere menos fe a la hora de hacer la Requiere menos fe. Que marzo fue muy malo. Sí, por supuesto. Malo, en mi opinión. Sí.
Continúe, ministro. Ya, eso sería la mirada más global. Entonces, como digo, está la presentación más detallada que va a hacer ahora la directora de presupuesto. Pero en el balance, cierto, tenemos primero ratificación de las cifras positivas del 2022, una mejora en el margen de las proyecciones para el 2023, tanto en términos de actividad como en términos de las cifras fiscales. Y por otro lado, un tema metodológico importante, que es la incorporación del litio al cálculo del balance estructural. Eso sería, presidente, así que si le parece. Una pregunta, en el tema de la incorporación del litio, los ingresos del litio, ¿eso se conversa con el Consejo Fiscal Autónomo? O, Sí, o sea, así es. O sea, eso viene ya, cambio, no sé cómo decirle, viene procesado, ¿no? O sea, todos los cambios metodológicos al cálculo del balance estructural tienen que ser validados por el Consejo Fiscal Autónomo, cosa que ocurre también en esta oportunidad. Ellos no sé si creo que ya hicieron una exposición. Sí, una exposición, pero al mismo tiempo tampoco ahondaron en muchos detalles esperando a conocer el informe de finanzas públicas. Así es. Porque esperaban ahí también dar respuesta a algunas inquietudes que tenían, de anticipo. Y que nosotros le pedimos más información, al menos yo como presidente de la comisión mixta, y que vamos a transferirle a ustedes también algunas inquietudes que tiene el Consejo Fiscal Autónomo. Ok. Eso, es un desafío. Muy bien. Yo me voy ahora a la cámara. Ya. Sí, vuelva. Eso mínimo. Estamos en ingreso mínimo, ¿no? Sí. Ya, gracias, presidente. Yo voy a pasar, si podemos volver al índice, en los tres primeros temas que el ministro ahondó, voy a pasar un poco más rápido, porque lo que nos interesa también en particular, además de toda la actualización macroeconómica, es dar a conocer el ajuste prudencial del litio, y también no me quiero ir de esta comisión sin antes haber llegado a la actualización del protocolo y de acuerdos de la ley de presupuesto del 2023, para contarles cómo vamos. Entonces, en materia macroeconómica, el ministro también ya adelantó el proceso de consolidación fiscal, y yo creo que este gráfico que hace la comparación de la consolidación fiscal contra otros países del mundo, se observa que efectivamente la de Chile fue bastante outlier con respecto a lo que vemos en el resto de la experiencia comparada, solo superada por Noruega. Luego vienen los datos de actividad y cómo al final el proceso de consolidación fiscal y la restricción monetaria han efectivamente inducido un ajuste esperado en la demanda interna y deseable en la demanda interna, pero que se ha concentrado principalmente en el consumo y no arrastrado a otros sectores importantes para la actividad, como se ve, por ejemplo, en servicios. Luego, también esto de inflación y cuenta corriente, que también ya lo vio el ministro. También incertidumbre, voy a pasar. Rendimiento y tal cambio también ya lo mencionó el ministro. Y en materia de empleo, acá observamos cómo el mercado laboral ha creado y también en el 2022 empleo formal, y cómo ha ido la participación en la fuerza laboral mejorando. Se observan los hombres y de las mujeres con un ritmo un poco más acelerado en los últimos trimestres, así también el empleo asalariado. En la siguiente lámina, condiciones financieras también la alcanzó a mencionar el ministro. Acá también tiene que ver con una pregunta. Explíquelo, senador. ¿Qué pasa? La prensa está diciendo que no nos ven. Entonces, la Secretaría está revisando la transmisión. Sí, en la DIPRES me dicen que lo están viendo. O sea, es el periodista del senador García. Que No, es de un importante medio, presidente. En la página central, el canal central del TV Senado. No, porque el canal central del Senado está
Entonces está dentro de la comisión de estar transmitiendo. No, pero es que hay varias. Sí, pero hay varias pantallas. El canal de comisiones, el chiquitito. Ya, a ver, la comisión está siendo transmitida por el en el portal TV Senado, pero no en la pantalla principal, para lo explico, ¿ya? Hay que ir a buscar la Comisión de Hacienda a objeto de... Ya. No está, eso es lo que quise decir. Dije la pantalla, mire, soy tan viejo. ¿Ya? Es la señal principal. Sí, está en la otra, está siendo transmitido por la comisión. Ya. Señora directora, continúe nomás. Ya. Entonces, el ministro ya mencionó el cierre oficial, al menos en sus variables macroeconómicas, como observamos variaciones. Pero si vamos a esto y la contraparte en materia de ingresos, vemos que solamente en ingresos efectivos con respecto al último informe de finanzas públicas que fue publicado en febrero, entonces no tuvimos presentación acá, hay una pequeña variación que tiene que ver con una imputación de gasto distinto, pero las cifras son las mismas que se mostraron en el último informe de finanzas públicas, no hay ahí alguna actualización. Y luego, en materia de ingresos estructurales, dado la diferencia que hubo en la brecha PIB, eso hace un pequeño ajuste en ingresos estructurales, pero es más bien lo mismo que ustedes ya habían visto, o sea, que ya estaba disponible en el informe de finanzas públicas del cuarto trimestre. Así, y en materia de gasto, también lo adelantó el ministro, la siguiente lámina. Finalmente hay la consolidación fiscal del 23%, y se observan son los mismos números que ya se habían dado a conocer durante el año del verano, durante el periodo de verano, con respecto al balance efectivo y el estructural. Siguiente. Y la mirada histórica. Siguiente. La posición neta, siguiente, también la avanzó. La actualización de proyecciones, bueno, el ministro también se pronunció sobre los supuestos macroeconómicos que dan origen a la actualización del año 2023, y quizá acá podemos ya empezar a ir un poco más lento. En la siguiente lámina se observa la proyección de ingresos efectivos para el año 2023, donde efectivamente con respecto a la última proyección de ingresos hay un aumento que se observa principalmente en materia de resto de contribuyentes, pero también en materia de litio o de renta de la propiedad, donde se ubica los ingresos por litio. Eso está en la línea justo antes de ingresos de operación. Vemos que estos mayores renta de la propiedad, ahí están los ingresos fiscales del litio. Igual hay otros ingresos ahí, pero principalmente es litio. En la siguiente lámina vemos los cambios en los ingresos tributarios, que efectivamente hay un aumento de ingresos tributarios en las proyecciones de 1,9, pero eso conjuga varios efectos. Primero, una caída, un pequeño ajuste al alza en impuesto a la renta, y que principalmente se explica por ese motivo. La siguiente, entonces vemos como, si bien los ingresos efectivos hay un aumento, si uno lo mira después en la transformación que se hace a ingresos estructurales, debido al cambio que hay en términos de la brecha del PIB no minero y los cambios de precio, o sea, de los cambios de la brecha de precios del cobre, se va a ver una restricción de los impuestos estructurales que dependen y son ajustados por estas brechas. En el PIB no minero, efectivamente, había un ajuste importante de la brecha del 2%, en el último informe de finanzas públicas a un 0,6, y en materia del cobre la brecha prácticamente se da vuelta, o sea, de ser negativa con respecto a la diferencia entre los precios de los commodities y el precio de referencia a largo plazo calculado por el comité de especialistas a ser positiva. Y esto vamos a ver en la siguiente lámina, que tiene una expresión directa en los ingresos estructurales. Entonces, si bien por ingresos tributarios netos estábamos viendo un aumento de los ingresos efectivos,
luego, al pasarlos a estructurales y hacer el ajuste, hay una contracción de estos ingresos de un menos 0,3. En materia de ingresos tributarios. En materia de cobre también hay una contracción importante, dado que la brecha es positiva y el ajuste cíclico castiga a los ingresos efectivos, dejando un ajuste relevante con respecto al último informe de finanzas públicas. Pero si uno ve la totalidad de los ingresos estructurales, aumentan. ¿Y por qué se observa ese aumento? Principalmente por la última línea que dice otros ingresos. ¿Y ahí qué ingresos están? Los ingresos del litio, que dado que están como rentas de la propiedad, como en la metodología de balance estructural, las rentas de la propiedad no tienen un ajuste cíclico. Entonces entran a los ingresos como otros ingresos y por ende no tienen ningún ajuste con respecto a precios. Y eso es lo que ahora queremos hacer. ¿Qué vamos a hacer con estos ingresos y cómo lo estamos planteando el CFA, ingresarlos a la contabilidad fiscal, al ciclo? Para preguntar después, ¿y cuánto es, porque se agrega otras rentas, cuánto es exactamente lo que entró por litio? Aquí sí, volvemos después vemos el ajuste litio. Por litio, entendiendo las rentas del arriendo o el impuesto a la empresa de la tributación. O sea, no. entendiendo el conjunto de ingresos y por separado que supusieron la explotación del impuesto de subsidiante de primera categoría que va con la empresa. O sea, como, si uno tuviera que decir, mira, por vía de litio ingresó tanto según el instrumento, sería como un buen dato tenerlo. Ahí en la lámina de ajuste prudencial tenemos los datos para como de sum de litio. Vamos, senador Coloma, tal vez, porque usted está en su función de presidente del Senado, cuando comenzó la directora explicó que va a tener un espacio específico para hablar de los ingresos del litio y la forma y la metodología en que se van a incorporar a esta discusión. Quería verlo respecto al año. Yo entendí eso y alcancé a leerlo, pero lo que no sabía respecto del año 2022, ¿cuánto habían sido? Ese es el dato que yo estaba... del año 2022. Claro. Sí. Ya. Ya. En la siguiente lámina, entonces vemos los resultados en materia de balance efectivo y de balance cíclicamente ajustado, que ya los anunció el ministro, y efectivamente vemos que en la última columna hay un mejoramiento debido a cómo se ingresan los ingresos del litio, tanto de balance efectivo y de balance cíclicamente ajustado. Esto es porque justamente los ingresos del litio no tienen ninguna corrección estructural o de ajuste de ciclo. Y eso es lo que el CFA ha levantado como una alerta de la prudencia que tenemos que tener para incluir estos ingresos a la regla de balance, dado que estos ingresos no necesariamente van a tener un comportamiento alto o con la información disponible hasta hoy día, no sabemos si esto va a ser un comportamiento alto permanente en el tiempo. De hecho, las proyecciones que nosotros tenemos se observa una baja. Tampoco sabemos si va a tener un comportamiento cíclico, o sea, va a ser algo que aumente y decaiga en el tiempo. Solamente, y como lo que la experiencia internacional o cómo se conceptualiza estos ingresos por minerales en la experiencia internacional es más bien como un windfall, como una caída de ingresos, como un shock de ingresos, en que uno no puede definir hoy día cuánto va a durar ese shock de ingresos. Entonces, ya en la siguiente lámina tenemos el ajuste prudencial por litio, y es lo que hemos trabajado conjunto al CFA. Nosotros les mostramos esta metodología, nos hicieron comentarios al respecto, pero ellos en el mes de febrero o marzo presentaron como 7 recomendaciones, creo que eran 5 recomendaciones con respecto al ajuste prudencial del litio, y creemos que cumplimos con esas recomendaciones que tienen que ver con la simplicidad, la transparencia, la prudencia y la trazabilidad también de los recursos. ¿Qué es el ajuste que estamos proponiendo? Primero, vamos a considerar una corrección, o sea, un ajuste que va a ser igual a la diferencia entre los ingresos fiscales de Corfo, y ahí respondiendo también a la pregunta del senador Coloma, lo hacemos sobre todo lo tributado, solamente sobre lo que ingresaba vía Corfo. ¿Por qué? Porque eso es lo que también nosotros podemos ocupar
como abiertamente o dar esa información a la opinión pública, dado que lo que se tributa, como son 2 empresas, están bajo secreto tributario, no podemos darlo a conocer cómo se hace. De hecho, por ejemplo, en la GMP10 hay un tema similar, pero se agrupa todo en la GMP10. Nosotros lo que esperamos hacer en los próximos informes públicos, o sea, informes de finanzas públicas y en coordinación con el Servicio de Impuestos Internos, es que efectivamente podamos tener una línea GMP10 más litio, algo así para... Y bueno, entonces la diferencia entre los ingresos fiscales de Corfo y el promedio de los años anteriores, es decir, una regla asimétrica. Nosotros no vamos a hacer un ajuste en la proyección que viene del litio, que es lo que hacemos, por ejemplo, en materia de cobre, sino que lo hacemos con la información efectiva ya pasada. ¿Por qué? Porque el precio y la naturaleza del precio del litio, dado que existen distintos productos, también tenemos el efecto contrato, que eso no nos permite hacer el mismo tratamiento que tenemos con el cobre. Entonces, en ese sentido, el CFA advierte que esto es prudente, dado que ocupa información que ya sucedió y no hace proyecciones. La proyección ahí de los ingresos efectivos por litio están ahí en la primera línea. Entonces ya estamos calculando que este año es 0,65% del PIB. Este 0,65% del PIB tiene también algo de rezago con respecto al año 2022. De hecho, en enero y febrero, no me acuerdo si en enero o febrero exactamente, pero se recibió una cantidad excepcional de recursos que venían del año anterior. Y ahí están las proyecciones. Como se observa, existe en las proyecciones, que son proyecciones que hace Corfo, un descenso para los años siguientes. Esto, por supuesto, no incluye nada de las cosas que han sido anunciadas por el gobierno en materia de política del litio, sino que es como lo que hay, lo que tenemos y lo certero que existe. Presidente. Sí, senador Coloma, ¿cachai? Yo entiendo, puede que me cueste más entenderlo. Si yo deduzco de eso, entiendo que al 0,65 son como $2.000 millones más o menos, ¿no? O así estimado, sí. Más o menos, ¿sí? Sí. No, o sea, ese es el cálculo más o menos que ustedes tendrían para el 2023, digamos, respecto de los ingresos a través de Corfo. Contratos de arrendamiento, para ponerlo en castellano. Y por eso que le quiero hacer la pregunta, y por eso quiero reiterar la pregunta de cuánto fue lo que se recibió el 2022 por esa vía, porque quiero ver cómo se ajusta, cómo conversan lo que se recibió versus lo que se proyecta que se va a recibir. Yo entiendo que puede haber temas de precios, yo sé que estas cosas no son automáticas, pero ahí es donde yo quiero tener mentalmente entender bien. Tanto recibimos el 2022 y conforme al ajuste prudencial que se está haciendo, tanto calculamos que vamos a hacer que esto se va a recibir como ingreso permanente, que es lo que importa al final, digamos, respecto al tema del presupuesto, ¿cierto? Eso es. Entonces, ahí es donde yo quiero entender bien sí. ¿Cuál es el efecto que se produce? En el año 2022, o sea, por el concepto de renta de arrendamiento de las ventas del año 2022 se recibieron $3.000 millones. De esos $3.000 millones ingresaron $2.000 millones en el ejercicio, $2.160 millones en el ejercicio 2022 y 910 el año 2023. No, para estos efectos están en el 2023. Están en el año presupuestario 2023, pero son por el año 2022. Eso es, además también, y eso de repente induce a confusión, que hay otros ingresos del litio que no entran a las arcas fiscales, que son por conceptos de convenios, por ejemplo, que la empresa tiene con municipios, que son parte del contrato de Corfo, pero no son ingresos propiamente fiscales, o las organizaciones de la sociedad civil de la región de Antofagasta, pero eso para todo lo fiscal no ingresa. Entonces de repente hay una cifra que da la empresa que considera esos aportes que dan a la sociedad civil, a las municipalidades y el gobierno regional, pero que no está acá en la contabilidad fiscal. Y la última pregunta, presidente, si me permite. Y cuando se habla de 5.000 millones que ingresaron en el 2022, ¿es la suma de esto más lo que usted plantea respecto de impuesto a la renta? ¿Ese es más o menos cómo se descompondría esos 5.000? Quiero entenderlos. Más lo que acaba de informar la directora, creo yo, que va a gobiernos regionales,
Claro, pero eso no debe ser mucho, me imagino. Sí. Sí, esos son como Porque eso 200 nunca van a entrar a las millones, arcas fiscales. sí. Son como 200 millones de dólares y de lo que la empresa comunica, si mal no recuerdo, igual hay una diferencia porque no necesariamente es todo lo que se produce en ese lugar, lo que ellos comunican como tributo, ¿no? Y puede tener otras filiales u otros contratos, no es solamente ese contrato. Si quieres, Andrés. Okay. O sea, lo que la empresa comunica es el impuesto a la renta de todo su litio y otros ejercicios también. Entonces, o sea, hubo también otros precios que aumentaron fuerte el año pasado que también están asociados al ejercicio de su actividad. Por ejemplo, los fertilizantes, todo eso crecieron mucho el año pasado. Entonces, incluye todo el impuesto a la renta que pagó como empresa. Entonces, al tiro, Daniel, se podría decir que es un resumen, una manera de decirlo justa, decir que los llamados 5.000 millones no son 5.000 millones del litio, son 5.000 millones que una empresa entiende o declara que ha contribuido, ya sea a arcas fiscales, regiones, sociedad civil y otras cosas, y que proviene de todo su giro comercial o productivo y no solamente el litio. Para que entonces no son 5.000 del litio, eso es lo que quiero tener. Hay otra empresa también. Pero, presidente, sí. Es que sobre el punto, sí, porque yo creo que es importante que sacar esto, porque el ministro de Hacienda hizo unas precisiones y ahora, digamos, creo que habría que ser aún más preciso, ya que estamos discutiendo lo respecto de qué se habla. Si yo no me equivoco, me corrige el senador Coloma, la información de prensa decía ingresos el año 2022 de 5.000 millones de dólares al Estado por pagos por litio, digamos, llamarlo así, y eso incluye a las dos empresas. Ahora, hay que tener claro que en el caso de Abermale sí paga impuesto específico a la minería, a diferencia de SQM, eso discutimos el tema del royalty. Por lo tanto, los pagos de SQM son primera categoría más las rentas a la Corfo, los pagos de Abermale son primera categoría, impuesto específico a la minería, que no es marginal, más los contratos con Corfo. Y lo que yo entiendo entonces que, y acá nos han agregado que en el caso de SQM no son solo los ingresos por litio, son los ingresos por la otra actividad productiva, a diferencia de Abermale, porque Abermale solo tiene por litio. SQM tiene mucho más ampliado, digamos, su mix de productos y por lo tanto su ingreso. Entonces, a mí me parece que es bastante engañosa la cifra de 5.000 millones de dólares que se dio a conocer en un minuto. Yo quería concluir eso, presidente. Sí, Perdón, que este tema es bien importante para todo lo que... No, yo estoy tratando de hacer algo, presidente, que con la mejor... Yo comparto, digamos, que por lo que entiendo la directora de presupuesto, lo que entregó Soquimich por impuestos no es solo litio, digamos, son otros productos, pero también que faltaba ver mar que entraron por esa línea. Sí, lo que trato de definir, y en la medida que sea posible entender, es una cifra final que yo pueda mentalmente decir el año 2022 sea por el porcentaje que pagó Soquimich, por el total que pagó Abermale, por la renta que usted ha planteado, como hay secreto bancario, secreto tributario, no es tan fácil detectarlo, pero tener esa cifra, para mí es casi ya un desafío intelectual, digamos, saber si puede ser 3.000, 2.000, 5.000, esa es una cifra, pero a esta altura, para nuestra Comisión de Hacienda, yo siento que no tener un número respecto de eso, es como que falta un elemento para lo que viene. Si este país nos acaba este año y espero que uno tiene que proyectar, digamos, no se acaba, claro, uno tiene que proyectarlo. Si eso es todo lo que yo estoy tratando de hacer, presidente. Senador García, me pide la palabra. Presidente, yo he visto también la polémica o la discusión más bien que surgió en torno a los 5.000 millones de dólares, pero quería señalar de que nosotros tenemos un oficio de fecha febrero del Consejo Fiscal Autónomo. Ellos nos entregan una estimación preliminar de los ingresos fiscales por litio 2022. Ellos señalan de que las rentas de arrendamiento de la Corfo sumaron 3.121 millones, 3.121
perdón, 3.121 millones de dólares, está bien dicho, impuesto a la renta y impuesto específico a la minería, 1.911 millones, total 5.032 millones. Entonces, no es una cifra que solo ha especulado la prensa o que la empresa haya dicho o que una de las empresas haya señalado, sino que por lo menos está como estimación preliminar del Consejo Fiscal Autónomo también. Gracias, presidente. Disculpa, pero entendiendo lo que dice el senador García Ruminot, que es clarificador porque es coherente con las cifras que ha dictado el presupuesto, sigue siendo engañoso que se digan ingresos políticos, porque en el caso de SQM el pago de impuestos a la renta no es solo por la actividad de litio. No, pero CMF... A menos que esté purificado, a menos que esté filtrado. Es que eso es relevante, porque te insisto, yo creo, y por eso lo explicó acá el asesor de Hacienda, podemos hacer la precisión al Consejo Fiscal Asesor, que cuando se declara impuesto a la renta, la empresa no puede diferenciar, no creo que esté detallado qué pago hizo la filial litio, qué pago hizo la filial de venta de azufre, salitre, otros componentes. Entonces, yo creo que es bien relevante. Ahora, yo no sé cuánto pese eso, pero conceptualmente lo que yo entiendo es que ellos toman la información del pago de impuesto a la renta de SQM y no está diferenciada por filial y uno puede determinar este pago de impuestos corresponde a ventas a utilidad obtenida por litio, esta corresponde a utilidad obtenida por otra vía, a diferencia del contrato Corfo, que es un contrato específico, a diferencia del pago del impuesto específico a la minería, que solo lo hace Abermale y Abermale solo tiene explotación de litio en Chile, por lo tanto ahí sí podemos decir con certeza que es pago por litio. Pero la CFA dice otra cosa, ese es el punto, lo que le lleva el senador García. No, si estamos de acuerdo que tenemos directora. Sí. Sí, este es un tema que nosotros hemos hablado largamente con el CFA. Yo creo que por lo menos varias horas en los últimos meses. Nosotros la información, como les comentaba, de renta, no podemos dar a conocer públicamente esa información por secreto tributario. Sí, queremos este ajuste prudencial por el litio que le estaba comentando, ingresarlo a la metodología de balance estructural de aquí al ingreso de la ley de presupuesto. Para clarificar y en el fondo cerrar que el año 2022, cuando nos referimos a estos 3.000 millones de dólares, recordar que no todo ingresó al 2022, sino que había una parte del 2022 y otra parte ahora del 2023, que son 203 millones de dólares los que van a pagos de aportes por I+D, al Gobierno Regional de Antofagasta, a la Municipalidad de San Pedro de Atacama, a la Municipalidad de Antofagasta, de María Elena y a comunidades atacameñas en general. Y con respecto a las cifras del CFA, efectivamente es algo que estamos hoy día conversando con ellos y ellos también han entendido la dificultad que tiene y por eso el ajuste prudencial solamente se hace sobre la renta de la propiedad porque hay un tema legal con respecto a lo que tiene que ver por renta. Eso. ¿Puedo seguir? Porque no se puede dar Sí, por el tributario, por el impuesto a la renta. Como son pocas, a diferencia de la GMP10 que uno puede agrupar y decir tanto es por renta. Como son más de dos, se puede. Como son más de dos en el caso de la GMP10, no puedes imputar a cuál será el número. Si tú tienes un promedio y tienes dos empresas, o sea, si lo distinguís por dos, ya estáis sonados. Sí. Bueno, entonces el ajuste prudencial sería con relación al promedio de los años anteriores y con eso la diferencia es que se hace con el promedio de los años anteriores y la proyección de ingresos. Uno hace un ajuste prudencial que tiene expresión en la siguiente lámina. Entonces, en nuestro balance cíclicamente ajustado. Y esto es importante porque esta es la metodología que vamos a proponer para que en la ley de presupuestos del próximo año, en el informe de Finanzas Públicas 3, mediante todo el proceso de consulta que hay que hacer de cambio de metodología de balance, sería la fórmula para hacer este ajuste prudencial del litio. Y ahí el principal cambio que se observa, si se fijan, los ingresos efectivos siguen siendo los mismos, los ingresos cíclicamente ajustados, que como les mencionaba antes, los ingresos por renta de la propiedad del litio, ingresar como otro ingreso, no tenían ajuste cíclicamente ajustado, ahora van a tener un ajuste prudencial que sería la diferencia que se observa entre los 65 billones y los 64,
Y el total de gasto, bueno, se mantiene igual porque no hay ajuste ahí. ¿Eso qué nos hace hacer? Que nosotros vamos a, si bien no va a estar el cambio formal en la metodología, en el informe de finanzas públicas presentamos con la metodología vigente y cómo sería con la futura metodología. Entonces, con la futura metodología y haciendo este ajuste, básicamente nuestro balance cíclicamente ajustado se mantiene en lo que ya hemos comentado y las cifras que tenían con las que se hizo el presupuesto. En la siguiente lámina tenemos la expresión gráfica de lo anterior, o sea, tenemos el balance efectivo que se mantiene con ajuste prudencial y sin ajuste prudencial, porque el ajuste prudencial se hace en la regla de balance cíclico. Luego tenemos en verde el balance estructural con metodología vigente y el balance estructural con metodología actualizada de ajuste prudencial del litio. Nosotros lo ponemos como AP. Esto es lo que vamos a someter a consulta pública y con todos los pasos que determina el reglamento de metodología de balance. Eso de ajuste prudencial del litio. En materia de proyección financiera, de posición financiera neta, se observa que existe un pequeño ajuste de deuda bruta hacia la baja en materia como porcentaje del PIB, es un poco más alta en términos absolutos, y la posición financiera también se mantiene relativamente estabilizada para el año 2023. O sea, aquí no hay mayor novedad. Y luego vienen las actualizaciones de mediano plazo. Andrés, quizás la parte de los supuestos macroeconómicos. Gracias, directora. Bueno, en el mediano plazo lo que estamos contemplando es un crecimiento del PIB no minero que va convergiendo después a su nivel de tendencia, que es 2,3. Es un poco menor que lo que teníamos previamente, dado que este año vamos a terminar teniendo un PIB no minero mejor que el que esperábamos, entonces el cierre de brecha para adelante es menor. En minería, al igual que en la proyección previa, seguimos teniendo crecimientos un poco más altos, dado que empiezan a entrar nuevos proyectos mineros que están finalizando sus etapas de diseño final, que es, por ejemplo, el proyecto de los Pelambres, desarrollo Manto Verde, está después el desarrollo Distrito Centinela, el Teniente, que van a incorporar nueva producción minera en los próximos años. Y además el PIB minero también incorpora el tema de otros minerales, como es el caso del litio. Después, para la inflación, esperamos que converja ya durante el 2024 a la meta del Banco Central, y con eso entonces la proyección de IPC la mantenemos en 3% en el resto del horizonte, y el tipo de cambio no tiene cambios muy relevantes respecto al tipo de cambio que estamos observando actualmente, mientras que el precio del cobre esperamos que no sea muy distinto a lo que esperábamos tampoco en el escenario anterior, que está basado un poco en lo que el comité de expertos proyectó durante el año pasado. Bueno, y... Sí, senador García. Directora, a ver, lo que nos acaban de informar respecto de los aumentos de producción minera es muy importante. Nosotros votamos ayer aquí en la comisión y vamos a votar en la sala durante la tarde el royalty minero. Parte importante de la mayor recaudación proviene de una estimación de aumento de la producción minera. Y dado que se ha mantenido estable durante los últimos 10 años y que además en estos primeros meses del año también sigue mostrando una caída, yo quisiera que pudiéramos tener esa información para poder, digamos, ir verificando, ir cerciorando de que ese aumento de la producción minera va a ocurrir. Porque si no, lo que nos va a pasar es que el royalty minero que vamos a probar en la tarde no va a rendir lo que los informes financieros elaborados por la propia DIPRES están señalando. Eso quería recordar.
que parte importante del royalty minero, no sé si parte importante, pero una parte del royalty minero que debiera despacharse en la tarde por la sala del Senado es consecuencia de un aumento de la producción minera que ha permanecido estable durante muchos años y si me apuran un poquito diría incluso que ha venido cayendo. Eso, presidente, gracias. Presidente, senador, bien, podemos hacer llegar esa información. Bueno, acá tenemos entonces la proyección de mediano plazo. La proyección de mediano plazo, esto sin ajuste del litio. Después tenemos también el ejercicio con ajuste del litio y también en el informe de finanzas públicas están las dos versiones. Como se observan, las metas de balance cíclico son las mismas que se han presentado en otras ocasiones para el periodo de gobierno y también están las holguras que también se presentan en este cuadro. En materia de balance efectivo, esto nos daría una ruta de menos 0,18% del PIB para el 2024, menos 1% del PIB para el 2025, menos 0,2% al 2026 y 0,0 en el 2027. Pero eso, como yo les comentaba, debería cambiar dado que vamos a hacer el ajuste metodológico por litio. Esto no tiene ningún tipo de ajuste metodológico. Y en la siguiente también diapositiva se observa cómo con la metodología vigente cómo quedaríamos en términos de posición financiera neta y en particular también de deuda bruta. Y siguiendo lo que hemos observado en los otros informes de finanzas públicas, efectivamente hay una estabilización de la deuda con una pequeña reducción hacia el fin de periodo de gobierno, pero principalmente una estabilización en materia de deuda del 40,4% en el 2024, 41,6% del PIB 2025, 41,4% el 2026, que es como como porcentaje nominales. del PIB. Al lado están términos nominales. Sí, y ahí estaría como la ilustración gráfica. Sin el ajuste prudencial. Y en la siguiente lámina vamos a ver el ajuste prudencial por el litio, que yo creo que es lo más relevante, porque como yo les comentaba, nosotros el tratamiento, y es lo que hemos conversado con el CFA, que de la manera más prudente de hacerlo, es suponer que esto es un shock de ingresos que no necesariamente se va a retirar en el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es ocupar estos recursos, pero de manera graduada a través de los años. Y esa, en el fondo, es repartir eso a través de los años para darle como mayor estabilidad a las decisiones fiscales. Entonces, como les mencionaba en las láminas anteriores, tenemos unos ingresos efectivos por materia de renta de la propiedad, que ahí están desde 2016 al 2027. Luego vamos a calcular un umbral que se define como el promedio de años anteriores con respecto a los ingresos por litio, y la diferencia entre el ingreso efectivo y el umbral es el ajuste que vamos a hacer en materia de ingresos, y eso va a ser la diferencia entre los ingresos efectivos por renta de la propiedad del litio y los ingresos estructurales por renta de la propiedad del litio. Esto nos va a llevar entonces a este cuadrito de programación financiera, algo distinto, donde se observa que si bien se produce un ajuste de las holguras del nivel de gasto compatible con la meta y por ende de las holguras para el año 2024, sí permite una mayor reposición de las holguras en los años siguientes. La siguiente lámina también está en función de la deuda, cómo quedaría el nivel prudente, o sea, los niveles de deuda con metodología vigente, que eran los que yo ya les mostré, luego con metodología de ajuste prudencial, que es la metodología que pretendemos incorporar formalmente para el presupuesto del próximo año, y la comparación también con el nivel prudente de deuda que está definido en el decreto de política fiscal. Entonces se observa que también el ajuste prudencial, junto con permitir una mayor capacidad de gasto para los años 25 y 26, también permite una menor presión de deuda para esos mismos años. Solo para terminar, digamos, de tener los cuadritos, faltaría entonces la posición financiera neta con el ajuste prudencial.
No Sí. sé si me explico, porque ustedes... Sí, efectivamente tenemos el gráfico, pero en el informe de finanzas públicas Ah, ya, en el libro está. Ya. Porque, digamos, cambia un poquito, eso es relevante en mi opinión. Sí. Sí. Y de posición financiera. Sí. Principalmente, o sea, cambia de posición financiera porque cambia la deuda, no los ahorros. Sí. Luego, en los escenarios macroeconómicos alternativos, que esto también es una innovación que inició la administración pasada y que nosotros hemos conservado en los informes de finanzas públicas, vamos a explicar cómo se construyen estos escenarios pesimistas y optimistas a partir del escenario base, que es el que ustedes ya conocen. Entonces, como mencionaba el ministro y después la directora, dentro de los antecedentes macro, el escenario externo muestra una heterogeneidad. Por un lado, China recuperándose, dada la apertura comercial, pero por otro lado, los países desarrollados, entre ellos Estados Unidos, con mayor debilidad, en parte también por estas tensiones bancarias. Entonces, los escenarios alternativos los situamos dentro de este contexto. Entonces, en un escenario positivo vemos cómo la economía desarrollada, en particular Estados Unidos, sobrelleva mejor el ajuste que tiene que hacer, y en ese escenario tenemos mayor demanda externa, mayor precio del cobre, una apreciación del tipo de cambio, y en el escenario negativo lo que tenemos es un menor impulso, suponiendo que la economía china no se recupera al ritmo que está esperando el mercado, y eso lleva por consiguiente menores niveles de exportación, un menor precio del cobre y algo más de tipo de cambio. Entonces eso es un poco cómo se construyen estos escenarios, que en el mediano largo plazo siempre suponen que llegan al mismo nivel que el escenario base. En el informe de finanzas públicas van a poder encontrar estos escenarios en materia, cuáles son las contrapartes de estos escenarios macroeconómicos en materia de ingresos, de balance efectivo y de balance cíclicamente ajustado, pero acá traemos el resumen en materia de deuda, que efectivamente se sigue manteniendo entre un 40,7% y un 41,9% en el escenario más pesimista o estresado. Sí, es una estabilización de la deuda, que es como el trabajo que hemos estado haciendo en materia de trayectoria fiscal. Ya. Y ahora vamos a partir con los avances del protocolo de acuerdo de la ley de presupuesto. Hay un recuadro especial en el informe de finanzas públicas de la página 125. Entonces, como un breve recordatorio, el 11 de noviembre, un día después de mi cumpleaños, para que lo recuerden la discusión de este año, el 10 de noviembre, esto fue un día después. Sí. Firmamos el protocolo de acuerdo de la ley de presupuesto 2023. Este protocolo contempló 52 medidas repartidas en 7 ejes. También el protocolo sigue estando disponible en la página web de la DIPRES. 19 de las medidas se cumplieron durante la misma tramitación de presupuesto porque comprometían indicaciones u otras definiciones, y durante el primer trimestre del 2023 que vamos a pasar a revisar. Las 19 están entre el presupuesto y este primer trimestre. Exacto. Luego hay 28 que se encuentran en desarrollo y probablemente van a estar en desarrollo durante todo el año porque son de gestión de más largo plazo. Y hay 5 medidas que se encuentran planificadas pendientes de iniciar. Entonces, acá tenemos un resumen. En materia de inversión pública y transporte, efectivamente en enero fue la actualización la actualización corta de las normas de inversión pública, donde se trabajó en materia de dar mayor proporcionalidad a las normas de inversión pública. También se hizo una recategorización de los incumplimientos normativos y de la gestión en materia de conservación. También se nos había solicitado un cambio en la metodología de evaluación social de embalses. Hasta el día de hoy, efectivamente, hay una mesa de trabajo
entre la Comisión Nacional de Riego, el Ministerio de Obras Públicas, que está siendo coordinada por el MDS. Luego, en el Comité de Seguimiento de la Inversión Pública, el comité ya está sesionando. De hecho, normativamente lo creamos por decreto, con funciones y responsables claros. ¿Sigo nomás? Sí. Y esto lo vamos a ver siempre en desarrollo, porque es un comité que sesiona todos los días viernes a las 12 del día, entonces va a estar constantemente en desarrollo, pero también ya estaba como decretado formalmente su inicio. El Fondo de Infraestructura también se inició un proceso de transferencia de los recursos a los organismos pertinentes. Las oficinas de piloto de la Comisión Nacional de Riego, se esperaba que las oficinas nacionales hubiese como oficinas pilotos que permitieran mayor elaboración de proyectos de riego de productores menores, y efectivamente se está iniciando y van a estar concentradas en las zonas afectadas por el incendio. Luego se han efectuado convenios de desempeño con gobiernos regionales como el de Magallanes, el de Valparaíso, entre otros, en función de su ejecución. Y también se presentaron los criterios de selección para la iniciativa del Programa de Infraestructura para el Desarrollo. Eso también lo hicimos durante la gestión misma del presupuesto. En materia de transporte, el proyecto de ley de transporte público está siendo trabajado por el Ministerio de Transporte y debiese ingresar ahora durante el primer semestre. Sí. Y los convenios de tarifa de adulto mayor, que lo que nos habían pedido era que si existía demanda, se pusieran a disposición esos recursos. Hasta el momento no nos ha llegado alguna demanda, como algún levantamiento de solicitud para... O sea, porque el presupuesto venía con recursos para esos convenios. Entonces, esos son de continuidad. Y en ese momento nos preguntaron por qué no se ponían más recursos para estos convenios de tarifa rebajada de adulto mayor en regiones. Y el tema es que no se han levantado nuevas ciudades que quieran adherir a esto. Y por eso estamos esperando que hayan estas... Solo para entender y entendiendo que no es motivo, porque usted está explicando los avances, no el tema de contenido tal, pero en este tema de tarifa adulto mayor, lo que estoy entendiendo es que las ciudades, no sé, los que regulan el transporte público son los municipios, ¿quiénes son? Los que no piden que haya un convenio para rebaja de tarifa de adulto mayor. Exacto, Pero se tienen que cumplir ciertos requisitos, pero... No quieren hacer eso. Sí, eso fue motivo de la discusión de presupuesto, porque efectivamente no sé si falta de difusión. Claramente. Ya, bueno, ahí vamos a meternos en ese tema. En seguridad... Sí, senador Saavedra. Sí, lo que pasa es que, disculpen que a lo mejor va un poco a la casuística, pero esto tiene que complementarse con lo que pasa en las respectivas regiones, con la solicitud de operación de todo lo que son los perímetros de exclusión. Y mientras eso no esté, evidentemente en las regiones están imposibilitados. Quiero decirte que en la región del Biobío se demoró la Contraloría 24 meses en habilitar el perímetro de exclusión. Entonces hubo 24 meses de espera en donde estos recursos no se pudieron ocupar. Sí, efectivamente hay una condicionante que son los perímetros de exclusión, que si bien hay un mapa o una hoja de ruta para aumentar de manera considerable los próximos años los perímetros de exclusión, es un proceso que demora su tiempo. En materia de adquisición de vehículos, el 15 de marzo fue adjudicada la licitación de 1.054 vehículos. Las órdenes de compra fueron emitidas el 5 de abril y las primeras unidades serán recibidas a partir del 19 de junio del 2023. La reactivación del patrullaje preventivo es uno de los temas que efectivamente todavía están pendientes de inicio. Las presentaciones del plan contra el crimen organizado se preparará en el próximo informe de ejecución una presentación al respecto. Yo también sé que han habido preguntas con respecto a eso. Son licitaciones grandes, entonces se demoran son de tecnología, son grandes y son de tecnológica, entonces tienen cierto tiempo de preparación previa.
La mesa del trabajo del Ministerio Público se constituyó el 23 de marzo del 2023 y seguimos trabajando para poder ingresar a este Congreso en septiembre un proyecto de ley de reforma al Ministerio Público. Como ustedes conocerán, la elección del fiscal nacional demoró algo más de tiempo de lo que conversamos en el presupuesto, pero ya está funcionando esa mesa. También el proyecto de ley que establece las nuevas fuentes de financiamiento a bomberos ya fue patrocinado y también esta misma comisión lo votó hace algunas semanas, o hace pocas semanas en realidad. Luego había una indicación que fue materia de indicación en la ley de presupuestos misma sobre la rendición de cuentas e información de gastos reservados. El reglamento del programa del Sistema Municipal de Seguridad, que también ustedes habían levantado preocupación para que eso efectivamente sucediera durante una época temprana del año. Ese reglamento ya ingresó a la Contraloría. Y también se ingresó el incremento del presupuesto del programa Microtráfico Cero, que eso también se cumplió dentro de la ley de presupuesto. En materia de políticas sociales, el 4 de marzo se constituyó la mesa de trabajo para la mejora del registro social de hogares, coordinada por el Ministerio de Desarrollo Social. También ingresamos la ley corta de la pensión garantizada universal, que terminó legislada en enero. También se realizaron la implementación de las medidas del IPS, como PGU en tu barrio y otro tipo de medidas. Con respecto a la hoja de ruta de INJUV, se encuentra en una fase participativa y se entrega esta hoja de ruta el 30 de junio. La transferencia de deportistas por un sueño, se acordaron los términos del proyecto para transferencias de recursos. Ellos tenían una rendición, no habían rendido la última entrega de recursos, pero eso ya se acordó cómo se va a hacer y la transferencia ya está en trámite. En la ley de presupuesto hicimos la indicación de iniciativas para la superación de la pobreza, eso fue ingresado a la ley de presupuesto, igual que el programa de acompañamiento familiar y comunitario y el programa de contingencia para el desempleo. En educación y salud, el uso de excedentes del Fondo Solidario también fue parte de la ley de presupuesto. Informar a los avances del plan de recuperación de aprendizaje, eso ocurrió el 3 de abril en la Comisión de Educación de la Cámara y del Senado, o sea, fue una comisión conjunta. La evaluación de los liceos bicentenarios, nosotros desde la DIPRES tenemos un fondo de evaluación de impacto y este ya fue adjudicado en particular a un equipo de la Universidad de Chile. Así que también debiese estar durante este año y previo al ingreso a la ley de presupuesto la evaluación de los liceos bicentenarios. Las metas de reconocimiento oficiales, en el Comité de Seguimiento de la Inversión Pública, el Ministerio de Educación se comprometió a definir las metas en el mes de abril. Esto va a ser importante porque eventualmente se va a necesitar una legislación sobre la fecha comprometida para el reconocimiento oficial de jardines infantiles. La mesa del trabajo de CFT comenzó a sesionar durante la primera semana de enero del 2023 y ahora en marzo tuvimos también la mesa de trabajo con los rectores, porque antes habíamos tenido solamente internas como ejecutivos. Pendiente está la campaña de alfabetización digital. La prioridad de la tramitación del proyecto del Hospital Clínico de la Universidad de Chile también ya la pusimos como ejecutivo. La mesa de licencias técnicas, o sea, está acá el incremento per cápita de salud. Eso también fue parte de la discusión de la ley de presupuesto, igual que el plan de productividad quirúrgica. Acá lo que se comprometió es que nosotros enviáramos la información de este plan de productividad quirúrgica y eso está en la ley de presupuesto, igual sobre el uso de pabellones quirúrgicos. Y la información de la ley 21.106. Lo que sí estamos pendientes y estamos trabajando, pero todavía no hay como un acto administrativo que lo avale, el estudio de prestaciones de bajo y alto valor del plan salud familiar. En economía, agricultura y energía, hay una mesa de trabajo para el programa Jóvenes Rurales que está en proceso de diseño programático. En el último trimestre del año se va a presentar el Plan Nacional de Turismo. El Ministerio del Interior está trabajando en la revisión de los requisitos del programa de víctimas de la violencia rural, que también fue un tema que se discutió harto en la ley de presupuestos.
Y también estamos trabajando para informar el 31 de mayo el reordenamiento de la oferta programática de la agricultura familiar campesina. Esto es un trabajo que igual le hemos estado haciendo intensamente con el Ministerio de Agricultura de manera de poder adelantar esa conversación previo al ingreso a la ley de presupuesto el próximo año. Está el Ministerio de Ciencia, en conjunto con Interior, está estudiando ámbitos de acción y financiamiento del Instituto de Ciberseguridad. El ingreso al proyecto de ley de sistemas medianos sigue comprometido para el último trimestre del 2023. Cumplimos con la indicación para incrementar los recursos de INDESPA según ejecución presupuestaria de la ley de presupuesto 2024. Y existe también un documento que está en revisión interna, pero existe el documento de Estrategia Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria. Ahí el Ministerio tiene que ver cuando la presenta formalmente en la comisión. Bueno, transporte ya lo había agregado en lo anterior, y eficiencia y transparencia del mejor gasto público. Estas son las actividades que quedaron comprometidas por ley de presupuesto. En materia de coordinación de IPRES y OPS, si bien hemos estado coordinados, el hito se refiere a una síntesis de las evaluaciones, que eso tiene que estar en septiembre, entonces en realidad no es que estemos en falta, sino que más bien todavía no ocurre. Después generar una propuesta de racionalización de oferta programática. Se está trabajando en las actividades de fomento productivo, fomento de emprendimiento y agricultura familiar campesina. Eso lo debiésemos ver reflejado en la ley de presupuesto 2024. Todas las evaluaciones del 2023 se encuentran en desarrollo ya. Y también está la propuesta de redistribución de partidas, que se envió una propuesta, pero eso depende también de ustedes como Senado, como comisión mixta en realidad. Y estamos pendientes porque hubo cambio de autoridad y tenemos que retomar esa conversación en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que cambiaron toda la autoridad. Entonces tenemos que retomar esa conversación sobre la propuesta de valor adquisitivo para los funcionarios diplomáticos. Esos son de los acuerdos de la ley de presupuesto. Paralelamente hubieron otros acuerdos específicos que tienen que ver con bomberos, que no están dentro del acuerdo que firmó toda la comisión mixta, pero que sí fueron como conversaciones que se dieron de manera paralela, y de los BTF y el camino hacia la homologación, que han sido mesas que en el caso de los BTF han estado funcionando. El senador García también asiste ahí. Y en bomberos también ya hicimos la primera parte del acuerdo, que era una redistribución desde capital a corriente por 6.000 millones de pesos. Eso, presidente. Muchas gracias, directora. Tengo al senador García y senador Coloma. Gracias, presidente. Agradecer el informe. Por supuesto, hay muchos antecedentes y será también responsabilidad nuestra seguir analizándolo. Pero, directora, yo quería consultarle por algo bien concreto, porque no hemos tenido oportunidades para atrás de poder hacerlo. El presidente anunció el 6 de abril un plan de reforzamiento de las policías y de seguridad en general por 1.500 millones de dólares. Yo nunca quedó claro si eso es para los 1.500 son para invertir y ocupar durante este año 2023, son de aquí a que complete su periodo. ¿Cómo se va a materializar? Porque por otro lado, con recursos del royalty, o sea, no necesariamente con recursos del royalty, pero a raíz de la discusión del royalty también se está estableciendo la creación de un fondo. No sé si es lo mismo, si es distinto, pero sería súper importante aclararlo, porque de repente uno empieza a sumar cifras y a lo mejor no son sumables. Nosotros todavía no hemos empezado a ver la ejecución presupuestaria, que sería algo bien importante, también para no encontrarnos a fin de año con que parte significativa de los recursos de seguridad no se ocupan por distintas razones, no se pueden comprar los vehículos, en fin. Yo quiero recordar que en el caso de Carabineros no solo hay cifras importantes para comprar vehículos con cargo al presupuesto de este año, sino también con cargo al presupuesto del 2024. O sea, ellos podrían comprar para pagar con presupuesto del 2024. Yo espero que pronto podamos iniciar el trabajo de las subcomisiones para ir viendo los avances de ejecución presupuestaria. Pero creo que definir bien el exacto alcance del anuncio de los 1.500 millones de dólares nos ayudaría mucho. Gracias, presidente.
Sí, yo me sumo a eso porque del senador García, aprovecho que soy presidente de la comisión, para colgarme su pregunta, porque no quedó claro Yo entendí en todo caso, senador, que esto era el 1.500 para lo que queda del periodo, pero fue lo que yo entendí, los 1.500 en total. Lo que sí no entendí si se puede sumar o no la cifra respecto a lo que ya teníamos o respecto al fondo. Pero una de esas se está, no lo digo así, pero tal vez vendiendo la misma alfombra 2 veces, ¿me explico? Entonces había que tener claro si son recursos adicionales, o etcétera. Eso es bueno tenerlo con claridad, eso me imagino que lo pueden tener fácil el despacho. Sí, presidente. Senador Coloma, para que tomarlas todas juntas. Sí. No, yo tengo 3 consultas. Una respecto de esto que acaba de exponer. Hay otro protocolo, que me tocó ser parte del protocolo, hay otro protocolo que falta, que es complementario, que es el reajuste, no es secreto, es el reajuste respecto a los empleados públicos. Recuerden cómo fue fraccionado la vez anterior. Ahí hay un compromiso del gobierno el mes de julio presentar un proyecto que fuera, digamos, estabilizando ese reajuste. Exactamente. Entonces no sé cómo no es una como no está, no lo vi. Lo que me preocupa es que no lo vi, y es bien importante. Recordemos que eso tuvo que ver con el tema del reajuste, pero lo hicimos complementario a los acuerdos, entonces es importante hacer sí, lo tengo aquí. No, sí, es complementario. ¿Se acuerda que entonces me interesaría ver de incorporarlo en este escenario? Porque creo que es muy importante también que eso se cumpla. En julio se va a presentar el proyecto de ley de un avance respecto a aquellos trabajadores del sector público que quedaron con un reajuste menor, que se iba a ir compensando en términos que al próximo presupuesto se aplicara efectivamente el reajuste total. Entonces eso iba a ser gradual, y eso es lo que quiero ver cómo ha funcionado. No, eso fue un protocolo. Fue aparte, efectivamente no quedó así, quedó porque no se podía hacer, por eso lo dejamos de esa manera. Dos consultas respecto del informe mismo. Respecto de las empresas públicas, si bien se explicó, me gustaría saber más detalladamente cuáles fueron los aportes de las empresas públicas en 2022 por empresa, y cuáles ganaron y cuáles perdieron. Creo que tener buenos esos datos más sistemáticos, digamos. Eso no tiene que ver solo con las transacciones de activos financieros netos, sino que ir a hacer un seguimiento por empresa. En el caso de Codelco es especialmente importante, dado que como se le quiere entregar como aparentemente ha tenido, o sea, no aparentemente, ha habido problemas de funcionamiento con el cobre, se le quiere entregar una función del litio, creo que es importante tener esa lógica. Y segundo, respecto al empleo público, porque uno mira el INE y aparece que hay un aumento por lo que dice el INE, de 90.000 empleos en el último año. Pero la estadística de DIPRES dice que eso no está en el gobierno central. Entonces, ¿dónde está ese incremento? Puede estar en algunos municipios, puede estar, y como se está actuando también una ley de rentas municipales, creo que sería interesante tener ese dato, porque es como si el INE dice una cosa y la DIPRES hace una explicación respecto de otra, hay un delta, digamos, que uno tiene que saber dónde está, digamos, respecto de uno o respecto de otro. Gracias, presidente. Directora. Presidente, con respecto a los anuncios de los 1.500 millones de dólares, efectivamente es un gasto en régimen, no para el año 2023, sino más bien responde a un gasto en régimen. Nosotros en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados hicimos una presentación al respecto, que quizás podríamos repetir acá, que tiene más bien las líneas generales, las líneas agrupa en 3 ejes esta distribución de recursos y pone las acciones, algunas son de proyectos de ley, otras son más bien de carácter administrativo, y podríamos repetir algo así similar cuando tengamos el espacio acá. Pero sí, aclara que son en régimen y que los 350 suman a aquello. Claro. ¿Se suman a los 1.500? Están dentro de los 1.500. Sí. Suman a la meta de los 1.500. Sí. Autores, intérprete. Luego, en el protocolo, con respecto, efectivamente, tenemos el protocolo del reajuste del sector público, que para la próxima vez que reportemos sobre esto podemos agregar esa línea en particular, y estamos trabajando para ingresar en julio el proyecto
de ley asociado a lo que quedó remanente, pero esa fecha sigue en pie. Con respecto a la estadística del empleo público, tuvimos que hacer, el mismo día que hicimos la presentación sobre los 1.500 millones de dólares en la Comisión de Hacienda de la Cámara, también tuvimos que hacer una presentación sobre empleo público porque nos oficiaron desde la Cámara al respecto. Ahí la diferencia se da porque primero hay una naturaleza de cómo hacen los datos, de la recolección de datos del INE, que son de encuesta y son autorreportados. Entonces, lo que entiende una persona cuando se autorreporta al sector público puede ser variable. Y, por otra parte, nosotros con la IPRES trabajamos con datos administrativos. O sea, ahí hay una diferencia y si, por ejemplo, uno miraba el año 2022, lo que se observa es un descenso del empleo público a nivel central porque tiene principalmente, no únicamente, pero principalmente a causa de las personas dedicadas a labores de la pandemia. Entonces, ahí el dato del INE es más bien una encuesta y no datos administrativos. De hecho, también mostramos que no solamente sucedía eso con los datos del INE, sino que también con la encuesta de la Universidad de Chile y no me acuerdo qué otra encuesta que medía empleo. Entonces, más bien habría que preguntar al INE dónde está viendo esa diferencia importante, porque efectivamente era bastante cíclico lo que se observaba en el INE. Habría que preguntarle al INE entonces. Yo estoy tratando de deducir oficiemos al INE. Sí. Y yo creo que si oficiemos al INE... Se oficia al INE. Luego, en el sentido que se ha planteado. con respecto a las empresas públicas, estaba revisando, pero debiese trimestralmente o semestralmente nosotros hacemos llegar un... Oye, sí, perdón, Javier. Don Gastón. Es que sí es bueno lo que ambos plantean respecto del aumento del empleo fiscal. Y podría tenerse una serie de qué pasó el año anterior, y el año anterior, y el año anterior, respecto de lo... porque hay que comparar lo contrario. Sí. ¿Sí? ¿Les parece? No, Hay que, una... que no importa si es el INE quien sea, pero a ver lo que pasó en uno y en otro. Sí. Está bien. Sí, Uno conoce la efectivamente. cifra, la última cifra que ha sido motivo de cierta... discusión y que generaron interés, yo lo pongo así, cifras que generaron interés, ¿ya? Pero todavía bueno que ese interés lo comparáramos con lo que ocurría antes. Y Está bien. interés y cierta contradicción, si eso es lo que... No, yo lo dejé en interés, lo dejé en interés. político histórico que no genere contradicción. que digan 90.000 por un lado y por otro. Tengo 550 serbios anteriores Sí. y ya todavía. Y en materia de traspaso... Directora, puede continuar. En materia de traspaso, los aportes al fisco, yo creo que o sea, en la web también de la IPRE está subida el cierre del año 2022. ¿Qué observamos del 2022 en comparación al 2021? Que ha sido una cifra que yo entiendo que ha llamado la atención, es la caída de los ingresos, pero porque el 2021 fue excepcionalmente alto en materia de Codelco. Entonces la base de comparación al 2022 lo deja como si existe una caída muy alta, pero si uno compara el promedio entre más o menos el 2017 y el 2021, o sea, y el 2020, las cifras del 2022 siguen siendo más altas que lo que se había estado en promedio aportando desde las empresas estatales al fisco. Entonces hay una caída que tiene que ver con Codelco, pero porque el 2021 de Codelco fue extraordinariamente... positivo en materia de aporte al fisco. Y el segundo cambio que uno ha visto que quizás es más estructural tiene que ver con Metro. Y efectivamente en Metro, dado que no se ha recuperado la demanda que perdió por producto de la pandemia, ahí yo creo que uno ve cambios más estructurales. Pero en el resto de las empresas públicas estamos viendo más bien a grandes rasgos temas de continuidad. Entonces, como para resumir, hay un cambio grande entre 2021 y 2022 de Codelco, hay un cambio más gradual, pero que ha sido importante en Metro, pero con todo el 2022 en promedio fue más alto que el promedio de los años entre el 2017 y el 2020. Y están publicados en la web, igual se los podemos hacer llegar. Eso, presidente. Sí, muchas gracias, directora. Bueno, si no hay más preguntas, quiero agradecer, directora, la presentación, a su equipo, a los dos asesores, al macro, el de la IPRE, ¿ya? ¿Ah? No, claro, por lo menos vamos a mandar un oficio, vamos a empezar, ya. Bueno, muchas gracias. No, bueno, además, Hacienda derivó la pelota para el INE.
y nosotros vamos a tomarlo del Consejo Fiscal Autónomo y se lo vamos a derivar a Hacienda más adelante, a partir de la mixta. ¿Ah? Muy bien. Ya, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.